Bueno, vamos a iniciar entonces la clase con el tema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, eh, para este video es muy importante tener en cuenta las propiedades de exponentes y propiedades de logaritmos. Las propiedades de exponentes ya las vimos en la parte cuando miramos potenciación y radicación, y los de logaritmos vamos a verlos ahora. Entonces, vamos a referirnos a la tabla eh, que nosotros hemos seguido en la página lelopezm.wordpress.com, y en la parte inferior de la página inicial aparecen unas tablas. Vamos a ingresar en la tabla que dice álgebra y trigonometría. Entonces, en esta tabla de álgebra y trigonometría, entonces pueden ustedes observar que en la primera viñeta están las operaciones básicas con números racionales, y la segunda viñeta es la parte donde tenemos las propiedades de potenciación. Estas pues las vamos a tener en cuenta para resolver lo que son las ecuaciones exponenciales. Entonces recordemos que si tengo dos bases iguales y diferentes exponentes y los multiplico, se deja la base y se suman los exponentes. Cuando se divide, como es el caso aquí, se divide a su n sobre a su m, se deja la base y se resta los exponentes. Y si tengo una potencia elevada a otra potencia, dejo la base y multiplico los exponentes. Bueno, y las otras son pues casos particulares. Otra de pronto que utilicemos es la última, que si tenemos un exponente racional, n sobre m, eso lo puedo escribir como un radical. Raíz de índice m de la potencia a la n. Ahora vamos a centrarnos un poco en lo que son las propiedades con logaritmos. Entonces, para las propiedades con logaritmos, que es la tercera viñeta, vamos a considerar a y b dos números reales. Pero estos números reales los vamos a considerar números positivos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. A y b deben ser números positivos. Y n y m vamos a considerar los números naturales, que van a ser la base del logaritmo. Entonces, un logaritmo puede tener base cualquiera, donde n es un número natural. Entonces tenemos que el logaritmo natural de n, en base n, perdón, de a, hay una propiedad que es el cambio de base. Es decir, si yo tengo el logaritmo con base n, yo lo puedo cambiar a una base m utilizando esta propiedad. Y me quedaría el logaritmo en la nueva base m de el número a que teníamos acá, dividido entre el logaritmo en base m del número n normal. Ahora, cuando nosotros utilizamos la base e, el número Euler, un caso particular, entonces ese logaritmo lo vamos a llamar logaritmo natural. Y usualmente no se escribe log en base e, sino que se escribe ln. Eso significa logaritmo natural. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Asimismo, si tenemos el caso particular del logaritmo en base 10, entonces no vamos a escribir log 10, sino que vamos a escribir únicamente log. Al escribir log, ya estamos diciendo que la base es 10. Una propiedad importante es que el logaritmo en base n de n es igual a 1. Para el cálculo de logaritmos, vamos a utilizar esta ecuación que tengo acá al final, que dice logaritmo en base n de a es igual a c si solo si a, es decir, despejando el valor del logaritmo, a es igual a la base que tenía de acá del logaritmo, queda como base acá, y este c que tenía el resultado queda como exponente. Entonces me quedaría que a es igual a n elevado a la c. Y vamos a considerar tres propiedades. Que si tengo el logaritmo en cualquier base n de un producto a por b, es igual
a la suma de los logaritmos. Logaritmo de a más el logaritmo de b en base n. Si tengo el logaritmo de un cociente, logaritmo de a sobre b es la diferencia de los logaritmos. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Y si tengo el logaritmo de una potencia, entonces noten que la propiedad es bajar el exponente a multiplicar y me queda el logaritmo de únicamente b. Esas son las propiedades que vamos a utilizar para nosotros resolver ecuaciones exponenciales, y logarítmicas. Las propiedades de potenciación y las propiedades de logaritmos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, recordemos, entonces vamos a considerar sean A y B números reales positivos. Y n también vamos a considerar un número mayor que 0. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos anteriormente, pero acá lo vamos a hacer con ejemplos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando estemos hablando de, primero, el cambio, ¿no? La propiedad, la siguiente, la propiedad que había dicho que me permite hacer el cambio de ecuación exponencial a ecuación logarítmica, que es la que habíamos visto acá. Esta que está aquí. La que tiene el sí, solo sí. Logaritmo en base n de a es igual a c, sí, solo sí, a es igual n elevado a la c. Entonces, esa la voy a escribir aquí centrada. Entonces, si nosotros tenemos un logaritmo en una base n cualesquiera de un número, por ejemplo, a, y sé que ese resultado me da un número c, un número b, logaritmo en base n de a es igual a b, eso significa que esta igualdad se debe cumplir siempre y cuando se cumpla la siguiente igualdad. La base del logaritmo, este n que está aquí se llama base del logaritmo, la voy a escribir acá como base. Y este valor b que tengo en color verde, lo escribo acá como exponente. Y eso debe ser igual al número a, que es lo que aparece dentro del logaritmo. Entonces, este sí, solo sí, me permite convertir una igualdad con logaritmos en una igualdad con potencias y viceversa, una igualdad con potencias en una igualdad con logaritmos. Entonces, para ejemplificar, pues nosotros ya sabemos calcular, por ejemplo, vamos a partir de un ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado nos da 25. 5 al cuadrado es igual a 25. Entonces, de esta manera, se cumple que, y entonces lo que vamos a hacer es aplicar el sí solo sí. En este caso, el 25 sería el número A, el 2 sería el número B y el 5 sería el número N. Voy a escribirlos con el mismo color para que no nos confundamos. Entonces lo tendríamos en color azul el 5, en color verde el 2 y en color rojo
el 25. Entonces, si lo aplicamos a esta propiedad de derecha a izquierda, entonces podemos observar que esta igualdad la podemos escribir como logaritmo. ¿Eso qué significa? Entonces significaría que el logaritmo en base, entonces dice en base n. ¿Quién es n en este caso? Este caso es 5. Entonces decimos que el logaritmo en base 5, ¿de quién? Del número a. A es el resultado que tenemos acá, de 25. Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual al exponente que tenemos acá. Es decir, el exponente sería 2. O sea que una relación con logaritmo sería logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. Entonces, cuando a mí me dicen que calcula un logaritmo, lo que tengo que pensar es, ¿a qué valor debo elevar este 5 para que el resultado me dé el que tengo aquí? Entonces, el resultado es 2. Si elevo 5 a la 2, me da el resultado que tengo dentro del logaritmo, el 25. Entonces, vamos a practicar esta parte de logaritmos, del cálculo de logaritmos, con, con algunos ejemplos. ¿Mm? Entonces, así, entonces, qué nos quedaría? Eh, vamos con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo? El logaritmo de en base 2 de 8. Vamos a calcular este logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8. Entonces, como no conozco el resultado, esa es la pregunta, entonces si quieren, podríamos escribir, aplicar el sí solo sí con una x, que sería el valor desconocido. Entonces el valor desconocido, pues llamémoslo x. Entonces lo voy a escribir aquí como x. Entonces aquí aplico el sí solo sí. Esto es sí solo sí y entonces aplico la relación con los exponentes. Entonces, ¿cuál es la relación con los exponentes? La base del logaritmo me queda como base acá, que sería el 2, y ahora la x me queda como exponente y me quedaría igual a lo que está dentro del logaritmo, es decir, el número 8. Entonces lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación exponencial. ¿A qué valor tengo que elevar el 2 para que el resultado me dé x? Para que me dé 8, perdón. Entonces la respuesta es 3. 2 elevado a la 3, el resultado me da 8. Entonces podemos concluir de aquí que x es igual a 3 y esta será la solución. Por lo tanto, entonces el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Vamos con otro. Vamos a calcular cuánto es el logaritmo en base 3 de 9. Entonces podemos justificar que ese logaritmo es 2. ¿Por qué razón? Porque si aplicamos sí solo sí, tenemos que 3 elevado al cuadrado nos da 9. Entonces, recuerden que siempre que voy a calcular un logaritmo es a qué valor debo evaluarlo, la base, para que me dé el resultado de lo que tengo dentro del logaritmo. Un último ejemplo. Vamos a calcular el logaritmo en base 4 de 2. Entonces, ¿cuánto me da el logaritmo en base 4 de 2? Lo mismo, podría decir que esto es x y si no lo veo inmediatamente, o si no lo escribo. ¿A qué potencia debo elevar el 4 para que el resultado me dé 2? Entonces, si no lo ven, podríamos hacerlo, ¿no? Entonces me quedaría 4 elevado a la x y el resultado me debe dar 2. Entonces vamos a centrarnos en resolver esa ecuación. Esa sería una ecuación exponencial.
¿Cómo es la forma para resolver ecuaciones exponenciales? Entonces, para resolver las ecuaciones exponenciales, lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de potenciación. Y la idea es dejar la misma base. Es decir, esto es como tener aquí un 2 elevado a la 1 y lo que tendría que identificar es que aquí en el lado izquierdo tengo base 4 y en el lado derecho tengo base 2. Entonces la idea es convertir las dos en la misma base. Esa sería la idea principal para resolver ecuaciones exponenciales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar propiedades. ¿Qué propiedades vamos a utilizar? Entonces, por ejemplo, podría pensar en que ese 4 lo puedo escribir como 2 elevado a la 2. Entonces, si yo escribo este 4 como 2 elevado a la 2, pues esto me queda elevado a la x. Y eso me queda igual a 2 elevado a la 1, que es el 2. Pero 2 elevado a la 2x, según las propiedades, a la 2 y elevado a la x, según las propiedades, puedo dejar la base, voy a colocar aquí un entonces, y voy a hacer la operación. Entonces, dejo la base 2 y multiplico los exponentes, es decir, multiplico este 2 con la x, es decir, que me queda 2x. Entonces me quedaría como exponente 2x. Y me queda igual, en el lado derecho de la igualdad tengo el número 2. Y ahora podemos relacionar, ya que tenga la igualdad con, con la misma base, entonces hay una propiedad que dice que los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, si tenemos la misma base y esto es una igualdad, entonces significa que los exponentes deben ser iguales. Es decir, que aquí esto significa que 2x tiene que ser igual a 1. Y de ahí podemos despejar el valor de x. Entonces, por lo tanto, x tiene que ser igual a 1/2. Luego, x es igual a 1/2. Y esta sería la respuesta. Por lo tanto, el logaritmo en base 4 de 2 es 1/2. Vamos a escribirlo aquí como una conclusión. Así, el logaritmo en base 4 de 2 es igual a 1/2. ¿Por qué razón? Porque 4 elevado a la 1/2 es raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener presente cuando vayan a resolver logaritmos. Y si se les convierte en una ecuación exponencial, apliquen este método, que si tengo diferentes bases, tengo que utilizar propiedades para convertirla en la misma base. Y una vez que la tenga en la misma base, entonces ya igualo los exponentes. Entonces, si las bases son iguales, 2 es igual a 2, entonces lo que tengo que hacer es este exponente igualarlo con el exponente que tengo acá. Bueno, entonces, vamos a resolver algunas ecuaciones exponenciales. Entonces, vamos a escribir aquí otro ejercicio. Resolver las siguientes ecuaciones exponenciales. Entonces, para resolver estas ecuaciones exponenciales, lo que tenemos que tener en cuenta son las propiedades de exponentes. Entonces, vamos a desarrollar algunas de ellas. Entonces, primero, 3 elevado a la x menos 1 es igual a 8. Entonces, la idea va a ser despejar x. Y como les decía, dejar todo en términos de la misma base. Entonces, en este caso tenemos que la base de ese exponente es 3. Entonces, todo va a quedar en términos de 3. Pero vamos a despejarla. Entonces, para despejarla, ese 1 que está restando pasaría al otro lado a sumar y nos quedaría 3 elevado a la x
es igual a 8 más 1, que nos daría 9. Entonces aquí podemos observar que tenemos el 3 elevado a la x y en el otro lado tengo el 9. Entonces lo que voy a hacer es convertir este 9 que tengo aquí, este 9, lo voy a escribir en la misma base 3. Entonces, ¿cómo lo escribo en la base 3? Pues me quedaría en el lado izquierdo 3 a la x y en el lado derecho me quedaría 3 al cuadrado. Este 9 es igual a 3 al cuadrado. Y una vez que nosotros tenemos la misma base, aquí tengo los dos lados, tengo base 3, entonces lo que vamos a hacer es igualar los exponentes. Es decir, que esto implica que x va a ser igual a 2. Y esa sería la respuesta. Entonces, ustedes podrían hacer la prueba. Entonces, para este primer ejemplo, vamos a hacer su prueba. Entonces, ¿cómo nos quedaría la prueba? Para la prueba, lo que vamos a hacer es reemplazar la x por 2. Entonces, la ecuación es 3 elevado a la x, que nos dio 2, menos 1. Y si simplificamos este resultado, nos debe dar 8. 3 al cuadrado nos da 9, menos 1, el resultado es 8. Es decir, cumple la ecuación. Vamos con otro ejemplo. Entonces, vamos a resolver la ecuación 2 elevado a la x menos 4 es igual a 12 menos 2 elevado a la x. Entonces, siempre lo que debemos hacer es, nuestro objetivo es despejar x. Pero aquí en las ecuaciones exponenciales para despejar x, pues primero reunimos las x en un lado y lo que no tenga x en el otro. Entonces en este caso, el menos 2x que está en el lado derecho restando, lo voy a pasar al lado izquierdo a sumar. Entonces esto me quedaría 2 a la x, que es el que está en el lado izquierdo, el menos 2 a la x pasaría como más 2 a la x, y en el lado derecho nos quedaría el 12 y este menos 4 que pasaría al lado derecho a sumar. Más 4. Es decir, que simplificando, voy a colocar aquí esta flecha que significa entonces, vamos a simplificar. Entonces, noten que estos dos son términos semejantes. 2 a la x más 2 a la x. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 2 veces 2 a la x. Coloco un paréntesis para verificar, para resaltar que está multiplicando. Entonces tengo 2 veces 2 a la x. ¿Y qué me queda en el lado derecho? Pues en el lado derecho me queda 14 más 2, más 12, perdón, 16. Entonces aquí tengo dos formas de resolver el ejercicio. Una sería despejar 2 a la x, es decir, este 2 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. O la otra sería utilizar las propiedades de potenciación. Voy a hacerlo de la segunda forma, utilizando las propiedades de potenciación para recordarlas. Entonces, si multiplico 2 por 2 a la x, entonces el resultado me da 2 a la x más 1. Y esto me queda igual a 16. Perdón. Como les había comentado, entonces yo tengo que mirar las bases. En el lado izquierdo la base es 2 y en el lado derecho tengo como base 16. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar a la misma base. Entonces, lo que tendría que hacer es cambiar el número 16. Entonces el número 16 me quedaría 2 elevado a la x más 1 es igual. Y 16 lo puedo expresar como 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Es decir, 2 elevado a la 4. Este 16 lo expreso como 2 elevado a la 4.
Y una vez que ya tengo la misma base en la igualdad, lo que hago es igualar los exponentes. Es decir, el exponente del lado izquierdo, que es x más 1, lo igualo con el exponente del lado derecho, que es 4. Y de aquí despejamos x. Entonces, al despejar x, podemos darnos cuenta que x es igual a 3. Y esta será la solución. Ustedes pueden comprobar. De aquí en adelante, los ejercicios que vamos a hacer les queda a ustedes como ejercicio comprobar que se cumple la igualdad. Si reemplazan este valor de 3 en esta ecuación, donde está x, reemplazan por 3, hacen las operaciones en el lado izquierdo y en el lado derecho, al simplificar van a obtener una igualdad. Entonces, eso lo comprueban. Vamos a continuar con otra ecuación. Entonces, vamos a resolver la ecuación 4 elevado a la x menos 2 elevado a la x es igual a 12. Entonces, cuando nosotros ya tenemos dos términos que tienen exponente x, entonces lo primero que debemos hacer es escribir todos los términos que tengan exponente x en la misma base. Es decir, la base del primer término que tengo acá es 4. Entonces, y la otra base es 2. Tengo 4 y tengo como base el 2. Voy a utilizar propiedades para escribir en la misma base. Entonces, puedo escribir ese 4, lo voy a escribir como 2 elevado a la 2. Y esto me quedaría elevado a la x. Menos 2 elevado a la x igual a 12. Ahora, en esta parte izquierda, aquí, voy a hacer operaciones. Potencia de una potencia. Entonces, dejo la base, que sería el 2, y me queda elevado a la 2x. Menos 2 elevado a la x, y esto queda igual a 12. Pero como pueden observar, aquí no tenemos mucho que hacer, porque no puedo simplificar. 2 a la 2x restándole 2 a la x no lo puedo, y tengo dos términos que tienen x, es decir, no podría decir que voy a escribir este 12 en términos de potencias de 2, porque tampoco me da, ¿no? El 12 yo lo puedo escribir como 2 a la 2, que sería 4 multiplicado por 3. Y si yo lo escribo este 12 como 2 elevado a la 2 multiplicado por 3, tampoco puedo hacer nada. O sea, no podría definir quién es x. Cuando no podamos hacer eso, eso significa que la ecuación es una ecuación exponencial, pero de un grado mayor. Me explico a qué me refiero cuando digo de un grado mayor. Si nosotros nos regresamos a la anterior, vamos a centrarnos en esta ecuación que tengo aquí, que la voy a escribir acá en la parte de abajo. Tengo 2 elevado a la 2x igual 16. Si nosotros hacemos un cambio de variable, por ejemplo digo que y sea igual a 2 a la 2x, entonces cuando haga ese cambio de variable me va a quedar 2 multiplicado por 2 a la 2x, que sería y, igual a 16. Entonces noten que esta ecuación exponencial, bajo esta sustitución, la he convertido en una ecuación lineal. Eso significa que esta que señalo aquí es una ecuación exponencial, pero de grado 1, porque tengo la variable 2 a la x, que es de tipo lineal. Entonces, como en la parte, voy a borrar esto para no alterar, como en el ejercicio que tenemos ahora, no podemos simplificar más,
eso significa que la ecuación que tengo es exponencial, pero no es de tipo lineal. Entonces, cuando es no lineal, recuerden que las ecuaciones se resuelven factorizando. Entonces, para factorizar, lo que tengo que hacer es igualar a cero. Y aparte de igualar a cero, voy a seguir escribiendo esta ecuación, pero ya no en base 2 todo, sino con la exponente, la variable x. Me explico. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Este término que tengo acá, que es menos, lo voy a dejar con la variable 2 a la x. O sea que ahora la variable no es x, sino que va a ser 2 elevado a la x. Y había dicho que iba a igualar a 0, entonces el 12 pasaría al otro lado a restar. Menos 12 igualado a 0. Pero entonces ahora lo que tengo que pensar es, ¿cómo reescribo este término de forma que me quede con base 2 a la x? Y el exponente puede ser cualquiera. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si nosotros observamos aquí, este término que voy a señalar en color verde, que es el que quiero reescribir, es el término que tenemos acá. Y este término lo puedo escribir de la siguiente forma. Puedo dejar la base y en esta partecita sabemos que es multiplicar exponentes. 2 por x. Pero multiplicar 2 por x es lo mismo que multiplicar x por 2. Entonces, en lugar de escribirlo 2 elevado a la 2 elevado a la x, lo voy a conmutar y le voy a colocar 2 elevado a la x y esto elevado a la 2. Es exactamente lo mismo. Esto si lo resuelvo me da este mismo resultado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así que este exponente que tengo aquí en este recuadro verde, lo voy a reescribir como 2 elevado a la x y todo esto queda elevado al cuadrado. Entonces, noten que la ecuación ya no es de tipo lineal, es de tipo cuadrático, con variable lo que he señalado en color naranja, con variable 2 elevado a la x. Si ustedes desean, para no confundirse, podemos hacer un cambio de variable. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio de variable? Entonces decimos coma, entonces vamos, sea, por ejemplo, y igual a 2 elevado a la x. Entonces, y igual 2 elevado a la x, si hago ese cambio de variable, entonces lo que voy a hacer es, en la ecuación, en lugar de 2 a la x, voy a escribir y. Y entonces esto me quedaría, en lugar de 2 a la x, escribiría y me quedaría elevado al cuadrado, menos 2 a la x, que ese es y me queda menos 12 igualado a 0. Y como pueden observar, esto se ha reducido en una ecuación polinómica de grado 2. ¿Cómo resolvemos esa ecuación polinómica de grado 2? Pues por factorización. Entonces voy a factorizar con la y. Y la factorización es, el primer signo es negativo menos y menos por menos más. Debo buscar dos números cuya suma me dé menos 1 y su producto me dé 12. Esos números podemos observar que son menos 4 más 3. Menos 4 más 3 me da menos 1 y menos 4 por 3 me da menos 12. Entonces, ustedes podrían escribir esta ecuación o bien con la y o pasar directamente a la factorización. ¿Cómo quedaría la factorización? Pues la factorización me quedaría 2 elevado a la x menos 4 por 2 elevado a la x más 3. O sea que el cambio de variable solo lo hago para factorizar. Pero si ustedes quieren, pueden omitir estos dos pasos y de la ecuación pasar directamente a la factorización, siempre y cuando tengan claro este truco. O si no, pues pasamos con la variable y. Yo voy a hacerlo tomando en cuenta la sustitución, es decir, la variable y.
Entonces, ¿qué hago de aquí? Pues resolvamos, encontremos el valor de y. Entonces, para encontrar el valor de y, ahora lo que hago es, cada uno de esos factores lo igualo a 0. Y menos 4 igualado a 0, y el otro factor que es y más 3 igualado a 0. Y despejamos el valor de y. En este caso el valor de y nos da 4 positivo, y en el otro caso el valor de y nos daría menos 3. Entonces, para la primera, y igual a 4, ahora ya cambio. Ya que encontré el valor de y, ahora lo cambio. ¿Quién era y? Pues según lo que vemos acá, y es igual a 2 a la x. Entonces ahora vuelvo a sustituir por 2 a la x. Entonces me quedaría y, que es 2 a la x, igual a 4. Y en la otra me quedaría 2 a la x es igual a menos 3. De la primera ecuación, 2 a la x igual a 4, podemos deducir que la solución es x igual a 2, porque si lo elevo el 2 a la 2, el resultado me da 4. Entonces la solución es x igual a 2. Y de la segunda, puedo decir que no hay solución. ¿Por qué razón no hay solución? Porque no tengo ningún valor de x cuando eleve el 2 elevado a esa potencia, el resultado me dé negativo. Siempre que un número lo elevo a una potencia, el resultado siempre es positivo. Eso lo habíamos visto en las reglas de potenciación. Entonces tengan en cuenta esto, que si tengo una ecuación exponencial y me da igual a un valor negativo, entonces significa que no hay solución, porque la potencia 2 a la x es siempre positiva. Entonces de aquí concluimos que la solución es una sola. Entonces la solución es x igual 2. Esa sería la solución de dicha ecuación. Y les queda a ustedes el ejercicio de comprobar. Del ejercicio inicial. 4 elevado a la x menos 2 elevado a la x, ese resultado me daría 12. 4 al cuadrado me da 16, menos 2 al cuadrado me da 4, y 16 menos 4, el resultado es 12. Vamos con una última y pasamos a lo que son las ecuaciones logarítmicas. Entonces, vamos a resolver la siguiente. Tenemos 27 elevado a la x menos 9 elevado a la x igual a 1 menos 3 elevado a la x. Entonces noten que como tenemos ya varios términos que tienen potencia x y tenemos bases diferentes, entonces eso significa que la ecuación es una ecuación exponencial pero de un orden superior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0 y escribir todos en términos de la misma base. Por lo general uno siempre acostumbra escribir en términos de la base menor. Es decir, en este caso vamos a escribir en base 3. Entonces el 27, sabemos que 27 es 3 elevado al cubo. Entonces esto sería 3 elevado al cubo y elevado a la x. El 9 es 3 elevado al cuadrado y me queda elevado a la x. Y lo voy a igualar a 0 de una vez. Entonces el menos 3 elevado a la x pasa al otro lado como más 3 elevado a la x. Y el 1 positivo pasaría al otro lado como menos 1. Ahora, aquí el truco es hacer el cambio. No escribir 3 elevado a la 3 y elevado a la x, sino que conmutar los exponentes. Es decir, que voy a escribir ahora la variable va a ser 3 elevado a la x y esta inicialmente me va a quedar elevado al cubo. O sea que 3 a la x la he escrito como 3 a la x elevado a la 3. La siguiente será menos
3 a la x y todo eso elevado al cuadrado. La siguiente es 3 a la x y la siguiente es menos 1. Entonces hagamos el cambio de variable. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, y que sea igual a 3 a la x. Y esto hace que se me convierta en una ecuación polinómica. Entonces, ¿qué ecuación me queda? Entonces me quedaría la ecuación y al cubo menos y al cuadrado más y menos 1 igualado a 0. Esa ecuación polinómica la puedo factorizar, la voy a factorizar por agrupación de términos. Es decir, de los dos primeros términos voy a sacar de factor común y cuadrado. Entonces, si saco y cuadrado de factor común, entonces me quedaría y cuadrado factor común de y menos 1. Y el otro simplemente lo agrupo como y menos 1. Ahora tengo de factor común y menos 1. Entonces ese y menos 1, si lo saco de factor común, entonces me queda factor común de y cuadrado más 1. Y esto significaría entonces que la solución está dada igualando cada factor. Entonces vamos a igualar cada uno de los factores. Entonces, igualando el primer factor. Entonces tenemos que y menos 1 es igual a 0. Y en el segundo factor tenemos que y cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces, de la primera ecuación tenemos que y es igual a 1. Y de la segunda ecuación tendríamos que y es igual, si despejamos y de ahí, nos quedaría más o menos la raíz cuadrada de menos 1. Pero la raíz cuadrada de un número negativo en los números reales no existe. Por lo tanto, concluimos aquí que no hay solución. No hay solución. Porque estamos trabajando solo con números reales. Y en la segunda, pues cambiamos el valor de y. Y recordemos que vale 3 a la x. Entonces me quedaría que 3 elevado a la x es igual a 1. Ahora, aquí entonces nos quedaría que 3 a la x es igual a 1. Ahora, puede pasar entonces que no siempre el valor de x sea un número, sea un, eh, un número racional o un número entero. Podría dar un número irracional. Entonces, si ustedes quieren despejar un x que está en una ecuación exponencial, pues aplicamos el sí solo sí. Entonces, ¿cómo se despeja esto? Este se despejaría que x es igual al logaritmo en base 3 de 1. Y según las propiedades que vimos, bueno, perdón, qué pena. Esa propiedad no la tenemos acá. La pueden ustedes anotar que el logaritmo de 1, no importa la base, el resultado siempre es 0. ¿Por qué razón? Porque a qué potencia debo elevar el número 3 para que me dé 1? Pues elevado a la 0. ¿No? Entonces el x es igual a 0. Por lo tanto, la única solución que tiene esta ecuación es x igual 0. Entonces escribimos solución x igual a 0. Y pueden ustedes comprobar que efectivamente esa es la solución.
Ahora, haciendo énfasis a lo anterior, a lo que decía acá, que cuando tenemos 3 a la x igual a un número, por ejemplo, digamos que tengo la siguiente ecuación. 3 a la x menos 1 igual a 5. Entonces, aquí en este caso, pues es una ecuación exponencial lineal, entonces por lo tanto despejo x. Entonces para despejar x me quedaría 3 a la x igual a 6. Pero ¿cuál es el problema? Que con lo que hemos hecho anteriormente, aquí tengo base 3 y acá tengo base 6. Y lo que tendría que escribir es el 6 en términos de la base 3. Pero sabemos que el 6 únicamente lo puedo expresar como 2 multiplicado por 3. Es decir, me quedaría 2 por 3. Entonces este 6 lo podría cambiar como 2 por 3, pero no puedo igualar porque aquí tengo un 2 y acá no lo tengo el 2. Entonces no podría despejar x directamente. Entonces cuando no podemos hacer eso, significa que el resultado es un número irracional. Y ahí sí nos toca obligatoriamente resolverlo con una calculadora. Entonces aquí lo vamos a escribir simplemente 3 a la x es igual a 6 y vamos a despejar x utilizando el sí solo sí. Esto es sí solo sí, x es igual al logaritmo en base 3 del número 6. Cuando el resultado no sea exacto, lo vamos a dejar indicado, simplemente. Eso es igual al logaritmo en base 3 de 6. Pero si ustedes quieren calcularlo, algunas calculadoras tienen una tecla como esta, que dice logaritmo, aquí tiene un espacio y acá otro espacio. Entonces eso significa que les permite editar. En el espacio de abajo la base le colocan 3, en el otro espacio 6. Pero hay otras calculadoras que solo traen dos teclas. Esta tecla logaritmo y un cuadrito y la otra tecla que es LN y un cuadrito. Eso significa que solo trabaja en base 10 y en base E. Entonces, si nosotros tenemos de estas calculadoras que solo trabajan en base 10 y en base E, para poder estimar el valor del logaritmo, entonces lo que tenemos que utilizar es la propiedad de logaritmos, la primera propiedad que vimos. ¿Cuál era esa propiedad? Es esta, cambio de base. Logaritmo en base n lo voy a cambiar a base m. Entonces acá tengo logaritmo en base 3 y lo voy a cambiar a base 10 o a base e. Entonces, ¿cómo me quedaría cambiado en base 10? Logaritmo en base 3 de 6 va a ser igual al logaritmo en base 10 de 6 dividido entre el logaritmo en base 10 de 3. Esa será entonces la forma de calcular. O lo pueden tomar con la base e, el número de Euler. Y eso quedaría logaritmo natural de 6 sobre logaritmo natural de 3. Entonces, para estimar ese valor en la calculadora deben hacerlo de esta forma. Eso en el caso cuando nos dé que en la factorización nos queda por ejemplo, 2 a la x igual a 7, que no los podemos escribir en base 2 el resultado. ¿No? Acá como en este caso tenemos 3 a la x igual a 6 y no podemos escribir el 6 en base 3. Para finalizar, vamos a resolver unas ecuaciones logarítmicas. Entonces, como un ejercicio, vamos a escribir resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas. Entonces, eh, antes de iniciar, se debe tener en cuenta
que si nosotros tenemos un logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base n de un número b cualquiera, coma, ese número b que he tomado tiene que ser estrictamente mayor que 0. Eso es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? O sea, no puedo calcular logaritmos de números negativos, ni tampoco logaritmos de números de 0, perdón. Logaritmo de 0 no existe. Logaritmo de un número negativo tampoco existe. Y en particular, lo que habíamos visto arriba, que el logaritmo en cualquier base n del número 1, el resultado es 0. Entonces, eso es importante antes de iniciar a resolver las ecuaciones logarítmicas. Entonces, vamos a resolver unos ejemplos. Entonces, primer ejemplo. Logaritmo en base 2 de x menos 1 igual a 3. Entonces, aquí es muy importante utilizar las propiedades de los logaritmos. Entonces, aquí en esta parte, lo que vamos a utilizar es el sí solo sí. Es decir, esta propiedad de acá. Esta de aquí. Logaritmo en base n de a es igual a c, sí solo si a es igual a n elevado a la c. Tienen que ustedes revisarla, esta fórmula, fórmula no, sino esta relación, y deben ustedes pues practicar mucho, ¿no? Para que la tengan en cuenta. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Aquí lo que me está diciendo entonces es, sí solo si x menos 1 es igual a 2 elevado a 3. Es muy sencillo. Entonces, lo que me está diciendo el sí solo sí es que yo puedo despejar lo que está dentro del logaritmo, lo puedo despejar, y lo que hago es este 2 lo paso en el otro lado, pero como base, y este 3 pasaría como exponente. Entonces, noten aquí. Es decir, que entonces tengo que x menos 1 es igual a 8, y de aquí despejamos x. Así, entonces x es igual a 9. Y esta sería ya la solución. Y podemos comprobarlo. Logaritmo en base 2, 9 menos 1 me daría 8. Logaritmo en base 2 de 8, el resultado es 3. Eso lo habíamos visto anteriormente. Vamos a resolver otra ecuación. Logaritmo de x, noten que aquí como no tiene base, significa base 10, logaritmo de x menos logaritmo de x menos 1, y esto es igual a 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Como aquí tengo una diferencia de logaritmos, vamos a utilizar la propiedad. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? Logaritmo de a menos logaritmo de b, la que está aquí centrada. Entonces, logaritmo de a, si la vemos de derecha a izquierda, logaritmo de a menos logaritmo de b, eso es igual a logaritmo de a sobre b, no importa la base que estemos trabajando. Entonces vamos a utilizar acá, logaritmo de x menos logaritmo de x menos 1 será, entonces aquí escribimos que esto por propiedades nos daría logaritmo de x sobre x menos 1. Y esto nos da igual a 1. Entonces, ya que tenemos un solo logaritmo, ¿cuál va a ser el objetivo entonces en estas ecuaciones logarítmicas? Simplificar usando las propiedades a un solo logaritmo. Y ya que tenga un solo logaritmo, lo despejo, lo de adentro, utilizando el sí solo sí. Entonces, esto es sí solo sí. Lo que está dentro del logaritmo, x sobre x menos 1, igual a la base del logaritmo. En este caso, como no tiene base, significa que la base es 10. Entonces ese 10 iría acá. Y el resultado que tenemos aquí, que es 1,
ese iría como exponente. Y entonces nos quedaría x sobre x menos 1 igual a 10 elevado a la 1. Esto significa entonces que x sobre x menos 1 es igual a 10. Debo resolver esta ecuación. Entonces esta ecuación me quedaría. Ahora, aquí tengo que tener en cuenta algo. Que desde el inicio, desde que a mí me dicen la ecuación, yo puedo tener en cuenta cuál va a ser la restricción para la solución. Por ejemplo, me voy a regresar a la primera. Entonces yo había dicho que lo que está dentro del logaritmo debe ser mayor que 0, ¿no? Eso es lo que habíamos escrito acá, ¿no? Si tengo logaritmo en base n de b, ese b tiene que ser mayor que 0. Entonces, como aquí en este caso el b es x menos 1, entonces la restricción, voy a escribir aquí, restricción, la restricción es de que el x menos 1 sea mayor que 0. Es decir, que la restricción es que x sea mayor que 1. O sea que entonces esta será la restricción que tengo que tener en cuenta en las soluciones. Y como la solución me dio 9 y 9 es mayor que 1, entonces esa sí es la solución. Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta que tenemos aquí es la solución. Voy a escribir aquí sol con un puntico para decir que es la solución. Entonces, ¿cuáles serán las restricciones acá? Vamos a colocar simplemente, cada vez que resuelva una ecuación logarítmica, voy a colocar al frente, voy a colocar una coma y escribo las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones aquí? Que lo que está dentro de este logaritmo sea mayor que 0, es decir, que x sea mayor que 0, y ustedes en lógica deben conocerlo, este conector lógico, el y. ¿Y cuál es la otra restricción? Pues lo del otro logaritmo, que x menos 1 sea mayor que 0. Es decir, que las restricciones son x mayor que 0 y x mayor que 1. Es decir, si ustedes intersectan esos dos conjuntos, pues la solución les da x mayor que 1. ¿Mm? Un número mayor que 0, por ejemplo el 20, y que sea mayor que 1, el 20. Entonces el 20 pues cumple que es mayor que 1, y si es mayor que 1 ya es mayor que 0. Entonces, por lo tanto, estas serían las restricciones. Entonces, la restricción para esta ecuación es que las soluciones deben ser un número mayor que 1. Esa será la restricción. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de resolver la ecuación. Si supongamos que nos da un número menor que 1, entonces decimos que simplemente no tiene solución. Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿aquí qué hago? Como esta es una ecuación racional, la convierto en polinómica. Entonces, este denominador lo paso a multiplicar y me quedaría x es igual a 10 que multiplica a x menos 1. Por lo tanto, me quedaría que x es igual a 10x menos 10. Vamos a despejar x. Paso el x al otro lado, es decir, voy a simplificar esta con esta, y pasándolo al otro lado me quedaría menos 9x igual a menos 10, y por lo tanto x sería igual a menos 10 sobre menos 9, que esto me da 10 novenos. Y tengo que verificar, ¿cómo es 10 novenos? ¿10 novenos es mayor que 1? La respuesta es sí. Por lo tanto, entonces decimos que la solución de esta ecuación es x igual a 10 novenos. En el caso que me hubiese dado, por ejemplo, 9 décimos, 9 décimos no es mayor que 1. Entonces diríamos que no hay solución, porque la única respuesta que me dio no cumple la restricción. Vamos con un último ejemplo para finalizar, y es el siguiente.
tenemos logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x más 1. Y esto igual a la raíz cuadrada de 20. Identifiquemos primero las restricciones. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Lo que está dentro de este logaritmo debe ser mayor que 0 y lo que está dentro de este logaritmo debe ser mayor que 0, es decir, x más 1 mayor que 0. Pero el segundo me quedaría, bueno, este me quedaría simplificando x mayor que 0 y este despejando x me quedaría x mayor que menos 1. Si tengo x mayor que 0 y tengo x mayor que menos 1, la intersección de esos dos conjuntos son los x mayores que 0. Entonces la única restricción es x mayor que 0. Esa sería la restricción entonces para esta ecuación. O sea que la restricción es que la solución me debe dar un número positivo. Vamos a ver qué soluciones nos quedan. Entonces vamos a aplicar primero propiedades. Aquí tengo un más. Entonces, si tengo un más, entonces vamos a aplicar la propiedad de logaritmos con más. Entonces nos dice que logaritmo de a más logaritmo de b es logaritmo de a por b. Entonces en este caso tenemos logaritmo de x más logaritmo de x más 1. Eso será logaritmo en base 2 ¿de quién? De x por x más 1. Y esto me da igual a raíz de 20. Entonces, ¿esto qué me dice? Que esto tenemos acá, logaritmo en base 2 ¿de quién? De x por x más 1. Eso es x cuadrado más x, igual a raíz de 20. Y aquí vamos a aplicar el sí solo sí. Entonces esto es sí solo sí y despejamos lo que tenemos dentro del logaritmo, x cuadrado más x, igual la base del logaritmo, 2 elevado a raíz de 20. ¿Mm? Bueno, esto ya es una ecuación cuadrática. Voy a hacer un cambio porque ese 2 elevado a la raíz de 20 pues es un número irracional que tendríamos que todo utilizar calculadora. Vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiar este raíz de 20 por un 1, como para hacerlo más sencillo, ¿no? Y no tener que aquí mostrar una calculadora, porque de pronto en el video se pueden ustedes confundir. Pero si ustedes quieren, lo podemos dejar como ejercicio y luego resolvemos las dudas, ¿no? Sobre este ejercicio con 2 elevado a la raíz de 20, que es simplemente tener en cuenta como un número real, un número irracional. Perdón. Entonces lo voy a cambiar por 1 y eso me quedaría el 2 elevado a la 1, ¿no? Entonces esto sería igual, perdón, aquí voy a cambiar. Estoy colocando en color naranja el planteamiento del ejercicio. Lo voy a colocar aquí como 1. Entonces esto me quedaría igual a 2 elevado a esa potencia 1. Es decir que la ecuación cuadrática que nos quedó es la siguiente. X al cuadrado más x igual a 2. Es decir, la ecuación x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Entonces tengo que factorizar esta ecuación. Tengo que buscar dos números, x más y x menos, cuya suma sea 1 positivo y su producto sea menos 2. Esos números serían más 2 menos 1, perdón. Más 2 menos 1. Estábamos aquí. Son más 2
menos 1. Entonces aquí tenemos dos factores. El primer factor es que x más 2 sea igual a 0. Y en el segundo factor nos dice que x menos 1 sea igual a 0. Entonces de la primera tendríamos que x es igual a menos 2 y de la segunda tenemos que x es igual a 1. Entonces aquí es lo interesante, tengo que tener en cuenta la restricción. ¿Cuál es la restricción? Pues la restricción nos está diciendo que x debe ser mayor que 0. Entonces, por lo tanto, eso significa que esta de aquí, menos 2, no es solución. Por lo tanto, la única solución que nos da es x igual a 1. X igual a 1 sí es solución, porque cumple la restricción. Entonces, la única solución que tiene esta ecuación es x igual a 1. Y podemos comprobarlo. Logaritmo en base 2 de 1 me da 0. Entonces este término sería 0. Y aquí, evaluando el x por 1, me quedaría 2. Y logaritmo en base 2 de 2, el resultado es 1. Y 1 más 0 me da 1. Cumple la ecuación logarítmica. Entonces, recuerden que para resolver las ecuaciones exponenciales deben tener presente las propiedades de potenciación y radicación, y para resolver las ecuaciones logarítmicas deben tener presente las propiedades de logaritmos.